días. En estas siguientes diapositivas la idea es hacer un resumen de aquellos eventos que identificamos durante los últimos 12 meses, en el último año, respecto a eventos que fueron catastróficos o que llamaron la atención por su ocurrencia en diferentes sitios del mundo. Estos mismos eventos ya previamente y a través, digamos, de los avisos o de los boletines que normalmente desde RN enviamos a los clientes, pues les permiten por lo menos tener información en detalle y estar actualizados respecto a las situaciones catastróficas características por diferentes tipos de eventos naturales. Iniciamos, digamos, con un evento que fue bastante llamativo en Estados Unidos, a nivel de California. Este fue el sismo conocido como Napa o sismo de Napa por la zona donde ocurrió. Pues básicamente fue un evento, un evento sísmico con una magnitud de 6 que ocurrió alrededor de las 3 horas local. Básicamente es un evento a una profundidad pequeña, unos 11 kilómetros. Se centró dentro del Valle de Napa, por eso su nombre. Y básicamente los daños fueron referenciados a nivel estructural o a nivel estructural bajo estas condiciones. A nivel estructural se presentó el colapso de un edificio básicamente en el condado de Napa. Existieron apagones sobre la bahía de San Francisco, Sonoma y los condados de Napa. Se presentaron daños en edificios parciales históricos, sobre todo en estos que estaban estructurados a base de mampostería no reforzada, básicamente sobre el Palacio de Justicia y la biblioteca de Goodman. Existió, digamos, la alteración de algunas líneas de servicios, como fueron las líneas de agua, fugas en los sistemas de gas. Y específicamente hubo un daño sobre más de 100 casas con riesgo de colapso, unas 500 casas sin un riesgo medio, es decir, que fue posible que los ocupantes accedieran a sus bienes y pudieran retirarlos. Y finalmente hubo otras casas dañadas, pero ya a un nivel menor, con unos daños sin ningún tipo de afectación estructural importante. A nivel no estructural sí se evidenciaron daños en contenidos y en acabados interiores. Especialmente llamó la atención, y por eso este evento es interesante, en el sector vinícola, donde muchos de los sistemas de los sitios donde se almacena y donde se produce el vino, en los stacks o en los diferentes barriles, pues hubo un daño parcial o un daño total de los mismos, produciendo grandes pérdidas económicas. Cabe indicar aquí que respecto a la producción de vino en Estados Unidos, básicamente en el Valle de Napa, pues la producción es del 90% sobre toda la que se produce en Estados Unidos. Existen otros eventos referentes como el sismo de Loma Prieta de 1989 con una magnitud de alrededor de 7 grados que causó 63 muertos y al menos 3.800 heridos aproximadamente. Podemos ver en las figuras la ubicación del evento, básicamente en la zona de interés, y los niveles de intensidades que se presentaron según el USGS. Aquí podemos ver de forma ilustrativa ya básicamente los daños que se presentaron a nivel, digamos, no estructural, a nivel de fachadas y algunos de los muros en los edificios históricos que contemplábamos, y a nivel no estructural o hacia el contenido de los edificios en cuanto a recubrimientos, y lo que les comentaba un poco sobre los daños que hubo en las reservas vinícolas en la zona de interés. Como segundo evento, y un evento que fue interesante, digamos, aquí dentro de Ciudad de México, está el sismo que se presentó el 1 de diciembre del 2014, el año pasado. Básicamente fue un sismo pequeño, una intensidad muy pequeña, de 3,4, y que tuvo epicentro en Álvaro Obregón, un evento local. Estamos hablando de un evento que se presentó a las 2 horas local. Tuvo una profundidad de 6 kilómetros. El epicentro fue dentro de la misma ciudad, en la delegación Álvaro Obregón, y presentaron ciertos eventos posteriores o ciertas réplicas con magnitudes entre 1 y 3 grados.
El sismo fue de corta duración, como es un sismo local pues tiene unos impulsos muy importantes, es decir, unas excitaciones que ocurren en intervalos de tiempo muy cortos y de frecuencias importantes o altas, pero sobre todo características que presentan frecuencias audibles, es decir, que pueden producir algunos crujidos y que por eso pues normalmente son identificados. Son movimientos que normalmente y por sus características no son convencionales para nosotros dentro de Ciudad de México, pero que en ciudades como Acapulco, que están cerca de diferentes fallos que originan sismos, pues sí son más recurrentes. Dentro de los daños que se identificaron, pues básicamente por el tema de los crujidos y sonidos que pudiera presentar y el tipo de movimiento que básicamente fue vertical, pues causó pánico en algunas de las zonas de las delegaciones donde se presentó el epicentro. No hubo daños en la infraestructura urbana ni pérdidas humanas, y este tipo de movimientos pues básicamente están referenciados o podrían afectar lo que son las construcciones bajas o pesadas y pueden provocar en algunos casos los derrumbes en algunas zonas donde se presenta inestabilidad en los suelos de las montañas o algo por el estilo. Otros eventos y que ya se han registrado y que podemos ver en el mapa, o sea, no es algo que no ocurra, sino que básicamente por la intensidad no lo percibimos en muchos casos o no llama la atención. Hay eventos que cerca de unos 30 eventos que se han registrado o 60 eventos desde 1998 al 2014 que se encuentran en verde básicamente alrededor de Ciudad de México y alrededor de la zona donde ocurrió este evento local. Pasamos a un segundo evento que fue de interés para nosotros en los últimos 12 meses. Estamos hablando de la explosión de gas LP, básicamente en el Hospital Materno Infantil de Ciudad de México. En este caso esto fue para el 29 de enero del presente año, del 2015. De una forma descriptiva y breve, pues básicamente ocurrió un fallo sobre la manguera que estaba surtiendo, digamos, de gas al hospital. Esto ocurrió a las afueras del mismo hospital y alrededor de las 7 a.m. hora local, y pues básicamente en lo que conocemos como la delegación de Coajimalpa. Los daños pues se centraron básicamente en 2 muertos y 72 heridos. Hubo bastantes heridos respecto a los vidrios o los proyectiles que salían de los mismos componentes no estructurales que componían nuestro edificio. Se activó el plan, digamos, de contingencia por parte de Protección Civil y por parte de Protección Civil y los topos, básicamente con el apoyo del ejército mexicano. El resumen total de los daños a nivel estructural y no estructural, pues básicamente es un daño total de la estructura de un 70%. Básicamente, ¿por qué? Porque fue una estructura de lo que se pudo identificar de las imágenes y de lo que pudimos ver posterior al daño, que son estructuras prefabricadas, ligeras, con recubrimientos ligeros, con cubiertas ligeras, y que debido a que hubo una condición de confinamiento del gas mezclado con el oxígeno, pues básicamente incrementó la potencialidad o la sobrepresión del evento. Otros eventos respecto a explosiones o daños de este tipo y que tienen alguna asociación con efectos antropogénicos, pues ya se había presentado en Guadalajara, Jalisco, en 1982, la filtración de gasolina en el sistema de alcantarillado, y pues finalmente esto recurrió en unos 210 muertos. En San Juan de Ixhuatepec, en el 84, algunos cilindros contenedores de gas que sufrieron también de una explosión, y estamos hablando de unos 500 muertos. En San Martín de Texmelucan, en Puebla, en el 2010, hubo una toma clandestina pues de un oleoducto de combustible, y pues esto finalmente repercutió en 30 muertos. Y finalmente alrededor del 2013 existieron explosiones por acumulación de gas en las oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos, con un efecto de 37 muertos, y finalmente un carro tanque que se volcó en la autopista México-Pachuca, y estamos hablando de 23 muertos. Nos estamos dando cuenta que son eventos recurrentes, pero que de una u otra forma debemos considerar como potenciales riesgos, en este caso antropogénicos.
Del mismo caso, digamos del caso para el Hospital Materno Infantil, pues un par de diapositivas que muestran lo que les comentaba. En general, esta es la radiografía de lo que quedó al final, una serie de elementos prefabricados o con perfiles ligeros, tanto en cubierta como en los acabados interiores, y que debido a la sobrepresión pues son de alta volatilidad y pues debido a su peso pues se pueden, digamos que no ofrecen tanta resistencia a la explosión. Para este tipo, digamos, de gases, que normalmente son los que se distribuyen en instituciones de este tipo, pues básicamente hay un rango en el cual, si se presenta una combinación en porcentaje entre el oxígeno, el aire presente y el mismo gas, pues ante la acción de cualquier flama o algo que pueda provocar la explosión, pues esto lo hace de forma súbita y de una forma en que se generan sobrepresiones muy importantes. Los datos que se encuentran sobre este tipo de gas o las indicaciones, las etiquetas que se presentan sobre este tipo de gases, pues básicamente indican alta inflamabilidad, y esto fue lo que provocó que en conjunto con que se pudo almacenar o que se recogió oxígeno dentro de una zona interna del hospital, pues provocó una explosión inmediata. Un tema que también fue de interés recientemente, el tema del mar de fondo. Básicamente sobre Guerrero estamos hablando de México, y básicamente se refiere a que normalmente las olas pues se generan por la presencia del viento, y que el viento pues provoca que estas incrementen en amplitud y que se vayan propagando sobre el mar o sobre el océano. El fenómeno del mar de fondo consiste en que algunos eventos y por las consideraciones de diferencia de presiones existentes hacia el interior del mar se provocan, aún sin viento, algunas olas de importancia que a medida que se van propagando hacia la costa van incrementando en altura, llegando a valores de 5 a 10 metros, que era un poco lo que comentaba el doctor Reynoso. Básicamente este fue un evento que se identificó el 3 de mayo del 2015 y que se caracterizó por un alto oleaje en la zona del Pacífico. Estamos hablando de 3 a 6 metros. Hubo afectaciones básicamente sobre las zonas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Este fue básicamente, son fenómenos que normalmente se han identificado entre periodos de tiempo de mayo y noviembre, que pueden tener una recurrencia o una aparición en estos meses del año. Básicamente provocan zonas de inundación a nivel costero, y estamos hablando de que se amplifica el margen donde llegan, digamos, las olas. Estamos hablando de un incremento al menos de unos 100 metros hacia adentro de la costa. Los daños que se identificaron, pudimos estar hablando de un poco más de 200 viviendas afectadas. Estamos hablando de unos 200 enramados dañados, muchos de ellos localizados en Boca Chica, en Tecpan de Galeana, y estamos hablando de 165 personas que se requirió de reubicarlas en albergues temporales, y esto lo hizo directamente Protección Civil. Eventos previos sí se han ocurrido y podemos identificar dos en el 2014 en Acapulco y Puerto Escondido, con olas de entre 8 y 10 metros de altura. Aquí tenemos una radiografía o unas fotografías pues básicamente de lo que pudimos identificar, pues daños parciales cerca de la costa, el oleaje importante básicamente en las playas, daños a las palapas que se encontraban más cercanas a las playas, y en algunos casos en las avenidas más cercanas a las playas pues pudimos ver zonas inundables, lo que hablaba un poco en la diapositiva previamente. Digamos que el margen de las olas pudo llegar 100 metros hacia el interior de las ciudades de las zonas vecinas. Otro acontecimiento que fue interesante ver recientemente, estamos hablando de una avenida torrencial básicamente que ocurrió en mayo del 2015 en Salgar, un municipio de Antioquia en Colombia.
Y pues básicamente este se reflejó como, como un desbordamiento torrencial de una quebrada, la quebrada que se conoce como la Liboriana, y pues básicamente lo que provocó fue una avalancha, o sea, la suma de toda la lluvia que cayó en la zona, que logró recoger lodo, piedras pues básicamente árboles, y que afectó básicamente las márgenes de esta quebrada, las zonas y digamos las viviendas que estaban en las márgenes de esta quebrada. Los daños pues básicamente se resumen en un poco más, bueno, 1.300 personas afectadas, unas 400 familias aproximadamente. Estamos hablando de 120 viviendas dañadas seriamente, 92 muertos, entre ellos pues 9 niños, 48 heridos, unos 100 damnificados. Básicamente hubo suspensión en algunos servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica. Hubo afectación principal sobre 18 puentes, varios vehiculares y algunos peatonales, y algunos que aunque no sufrieron de, digamos, daño total, pues sufrieron algunas afectaciones importantes y tuvieron que ser intervenidos por los ingenieros. Considerar que no solo este es un evento particular y que ocurre esporádicamente, sino que ya habíamos tenido algunos eventos relevantes que son de consideración, y que aunque ya se sabe a nivel de incluso de las normas constructivas que no se debe construir o que no se debe permitir el acceso a la población en las márgenes de los ríos, pues es algo que frecuentemente ocurre a nivel de Latinoamérica sobre todo. Encontramos algunos eventos importantes que incluso en Antioquia, a nivel de Villatina, otra zona de Medellín, de la ciudad de Medellín, en el 87 provocó deslizamientos de tierra, provocando 500 muertos. En Girón, Santander, alrededor del 2015, provocaron fuertes lluvias y el desbordamiento del río. Estamos hablando aquí con una cantidad menor, pero 26 muertos. Y estamos hablando de Páez Belalcázar, en el Valle del Cauca, en Cali, en el 2008, que el desbordamiento de una quebrada y ya produjo una cantidad mucho más representativa, 1.500 muertos. Es llamativo que es una situación que es recurrente, que es conocida, pero que desgraciadamente son zonas que, aunque Protección Civil u otras entidades eviten o traten de informar que no se puede construir o poblar estas zonas, pues desgraciadamente muchas de ellas son invasiones. Aquí las fotografías pues del hecho de esta avenida torrencial, pues básicamente vemos que las casas se encuentran a margen derecho e izquierdo de la quebrada de la Liboriana, básicamente fueron arrastradas, son digamos avenidas que por la hora de ocurrencia, por el sitio y debido a la misma topografía de la zona, pues produce que el agua que viene a través del río pues tome más velocidad y con mayor facilidad arrastre estructuras que básicamente son prefabricados a partir de madera u otros materiales muy ligeros y poco resistentes. Aquí en las dos diapositivas de abajo pues vemos ya el trabajo de Protección Civil, que se encargó pues de tratar de recuperar los cuerpos de algunas personas y de liberar algunas zonas o espacios para la movilidad digamos de los que quedaban alrededor. Como otro evento interesante, y digamos aquí dentro de México, pues queda el tornado que recientemente ocurrió en Ciudad Acuña, en Coahuila. Básicamente este fue un evento que se presentó en mayo del presente año. Estamos hablando de un tornado que estaba que se movía con una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero que presentaba rachas de 200 kilómetros por hora, es decir, unas intensidades representativas. Este se genera ¿por qué? Porque básicamente son unas columnas de aire que se van formando desde la base de la nube y que pueden llegar, digamos, a tocar tierra, produciendo zonas, por el cambio de presión en zonas por el cambio de temperatura y presión en zonas de aire polar y tropical entre los 20 y 50 grados de latitud aproximadamente. Este evento en particular nos produjo unos daños sobre viviendas, sobre muebles, vehículos, sobre todo objetos que se encontraban al exterior de las viviendas, arrancó algunas puertas y algunos ventanales. El saldo básicamente fue sobre 13 personas muertas, hubo alrededor de 220 heridos. Hubo afectaciones sobre las colonias de Santa Teresa, Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa.
A nivel de constructivo, pues básicamente 250 viviendas se encontraron en una pérdida total, 450 de ellas tuvieron daños parciales, y estos daños, pues básicamente lo que les comentaba hace un momento, fueron reflejados sobre las puertas y sobre las ventanas que arrancaron, y el derrumbe de algunos techos y muros que no presentaron resistencia por los mismos materiales o el tipo constructivo. Ya previamente había existido otros eventos relacionados con este tipo de fenómenos, como el de Piedras Negras en Coahuila en el 2007, y que había generado 3 muertos y daños severos en varias colonias de esa ciudad, y que por su cercanía con Estados Unidos básicamente, pues ya había tenido algunas afectaciones sobre el condado de Maverick en Texas, y que provocó digamos en esta zona 7 muertos. Para resaltar, digamos, de esta figura que nos presenta la National Geographic Society, pues básicamente nos da un indicativo de que Estados Unidos es un país que es muy afectado por fenómenos tipo tornado, pero que digamos que en zonas vecinas, digamos en la frontera o hacia el Atlántico, pues pueden presentar ciertas afectaciones, aunque parciales, y que en este caso fue una de las, digamos que esto demuestra la posible o probabilidad de ocurrencia de algún evento de este tipo en la zona. Como fotografías pues interesantes, lo que les comentaba hace un momento, las viviendas que se encontraron no totalmente destruidas, pero sí parcialmente respecto a las ventanas y las puertas, digamos, directamente sobre las fachadas. Y muy interesante, pues los vehículos que prácticamente fueron volcados, y algunos de ellos incluso fueron ubicados sobre las residencias que se encontraban en la zona. Finalmente, digamos, en las 4 diapositivas siguientes, informar o resaltar el hecho de 2 tormentas tropicales que fueron interesantes para nosotros, Dolly y Norbert. En principio, Dolly, pues básicamente es un sistema fue un sistema de baja presión que estuvo ubicado en el Golfo de México. Originó una depresión tropical que evolucionó a la tormenta tropical Dolly, y pues básicamente inició el 1 de septiembre del 2014, y pues se fue hasta degradarse en el 3 de septiembre del mismo año, perdón. Los daños que básicamente se identificaron durante este fenómeno fueron afectaciones en Veracruz de 10 viviendas con hundimiento parcial, en algunas colonias del Infonavit, Buenavista y Lomas de Río. Se presentó el desprendimiento de algunas rocas en algunos tramos carreteros y ya a nivel de Tamaulipas y Guanajuato, pues existió el colapso de alguna línea de acueducto, el derrumbe del techo del estadio de béisbol, digamos de la zona de Tamaulipas, la caída de un autobús en un hueco en una zona que fue afectada directamente sobre una de las vialidades alternas, y también algunos encharcamientos y suspensiones de clases y deslaves de piedras y lodos. No son eventos, digamos, únicos o que ocurren con poca frecuencia, pues básicamente son zonas, como veíamos previamente en algunas de las presentaciones, que existen algunos eventos recurrentes y que tienen trayectorias similares. Este caso pues es el huracán de Alex, Carl, las tormentas tropicales de Harvey y el huracán de Ernesto, pues que ocurrieron entre los años del 2010 y el 2012. Algunas, digamos, fotografías interesantes, el tema de algunos hundimientos parciales por deslizamientos, digamos, en los taludes vecinos, algunos vehículos pues que fueron afectados por lo mismo, y daños en estructuras como el estadio, en los cuales algunas cubiertas y algunos elementos exteriores fueron básicamente arrancados. Hablando de la tormenta tropical Norbert, pues básicamente, igual que en el caso de Dolly, pues es un evento o un sistema de baja presión que ocurrió básicamente en las costas de Jalisco y Colima, perdón. Este fue un evento que ocurrió entre el 2 y el 7 de septiembre del 2014. Básicamente
evolucionó desde a partir del 3 del mes, del siguiente día que se inició como una depresión, y se convirtió desde huracán categoría 1 hasta llegar a un huracán categoría 2 en el 6 de septiembre del mismo año, del 2014, y finalmente para el final del periodo, pues el Norbert se degrada y empieza a perder fuerza. Los daños que están asociados pues básicamente se centraron en las zonas de Baja California, Guerrero, y Sinaloa, Colima y Jalisco. En el primer caso estamos hablando de unos 1.800 evacuados, estamos hablando de 1.000 viviendas dañadas o afectadas, 500 damnificados que tuvieron que ser reubicados por Protección Civil, deslaves, básicamente las zonas de Agua Verde, San Cosme y Loreto, y afectaciones en Mulegé y otras zonas vecinas. En Guerrero, pues básicamente de 30 a 40 viviendas presentaron daños, sobre todo en las cubiertas, en los techos. En Sierra Toyac, 10 viviendas con problemas de deslaves y el reblandecimiento de algunas zonas, digamos, aledañas en Acapulco. En Sinaloa y Colima y Jalisco, pues básicamente hubo afectaciones menores por las inundaciones y del desbordamiento de ríos. Y de nuevo, como lo comentaba Paradoli, en el caso de Norbert, y debido a la probabilidad, digamos, a la recurrencia de eventos que normalmente ocurren en las zonas del Pacífico, pues básicamente ya teníamos eventos previos del 2012 al 2013 que eran huracanes como Dora, Christy y Sonia. Algunas imágenes pues sobre la tormenta tropical Dolly, básicamente lo que les comentaba sobre los daños en Baja California, que fue donde se presentaron las mayores lluvias en las localidades de Puerto Cortés, en Insurgentes, San Carlos y López Mateos, y los daños en los puertos de Mazatlán y Sinaloa, que pues básicamente el daño fue a nivel de playa y en las zonas más inferiores de las estructuras digamos inmediatas. Cabe señalar aquí que este trabajo y la idea de que este tipo de boletines y avisos se entregue con cierta frecuencia a nuestros clientes tiene el sentido de informar lo que normalmente ocurre para diferentes tipos de fenómenos naturales y antropogénicos, y que es un trabajo que se hace en conjunto tanto con el equipo técnico del área de proyectos de ingeniería de RN y con los expertos que desde el Instituto de Ingeniería normalmente nos apoyan en la caracterización y en la identificación de estos fenómenos. Muchas gracias.